Buenas noches. De verdad que me siento honrada de estar aquí. Honrada y nerviosa también. Estuve todos estos días un poco nerviosa porque, por obvias razones, como contaba un poco el pastor Henry, hacía mucho tiempo no estaba en este púlpito y también removió dentro de mí varias cositas, pero todas lindas, todas que llevan a un agradecimiento con Dios por su bondad, por su misericordia, por su cuidado, porque Él promete a nosotras las viudas ser nuestro esposo y ha sido mi esposo hace 8 años y me ganan las emociones por eso, porque Dios es bueno, porque uno tiene que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que cuando los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, nosotros solamente tenemos que decir: Señor, si es tu voluntad, la aceptamos. Amén. Gracias, mi amor. Mira, yo pensé que iba a llorar de pronto más adelante, pero no, está empezando. Pero no, la verdad le agradezco muchísimo, Henry, Pastor Henry, Adrianita. Gracias por esta invitación, gracias por abrirme estas puertas, por permitirme un día especial como hoy poder compartir con ustedes y poder hablar un poquito, y después la gente que lo podrá ver en las redes. He titulado esto Nuevos Comienzos, porque eso fue lo que Dios hizo también en mi vida. Una vez se cerró como esa etapa de esta iglesia pastoral y a pesar de que cuando uno está en esa avalancha y en ese torbellino, uno no ve con claridad lo que está pasando, y tal vez muchos de ustedes puedan estar pasando situaciones, no por la pérdida de un ser amado, pero situaciones. Están en este país y es un nuevo comienzo, todo es nuevo. Todo es nuevo cuando uno llega aquí a Estados Unidos. Hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de muchas cosas que hace que tengamos unos nuevos comienzos. Entonces, pues quiero compartir esta cita. Está en Isaías 43:19, creo que la tenemos aquí, porque con ella es que me voy a mover en este tiempo. Dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí en esta casa sobre la roca, Orlando. Gracias, Señor, por Henry, por Adriana, gracias por todas las personas que han venido hasta acá. Gracias, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de cada palabra que sale de mi boca, que seas tú, Señor, hablando a los corazones de esa manera única y especial como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, algunos de los que están aquí conocen mi historia, otros no, otros conocen parte de mi historia. Así que cuando oraba a Dios de qué podía compartir, antes que nada quiero darle muchas gracias a gente que se desplazó: doña Getru, su esposo, Laurita, Marita, que llegó de viaje ayer, mi madre, que es una persona tan supremamente importante para mí, que ha estado en tantas etapas de mi vida, unas muy felices, otras muy tristes, pero siempre ahí. Mamita, te honro y te doy gracias por estar aquí, y bueno, y caras amigas también, otras que he conocido. Pero cuando oraba a Dios y decía ¿qué puedo compartir?, el Señor definitivamente me decía: tienes que compartir sobre ti, porque hay gente que te conoce y otra no te conoce, o conocen una parte. Así que no me voy a detener mucho en sí del testimonio, pero sí como partes muy importantes y fundamentales de mi vida. Como lo decía el pastor Henry, soy colombiana y hace 30 años vivo en los Estados Unidos. Quiere decir que he vivido más ya aquí que en Colombia. Amo los Estados Unidos y por una razón que les contaré más adelante, tomé la decisión, o el Señor hizo que tomara la decisión de venirme a radicar en esta hermosa nación. Soy orgullosa. ¿Cuántos colombianos hay? ¿Y peruanos?
Es que son amigos peruanos, así que también tengo que saludar mi colonia peruana. Soy orgullosamente hija de Carlos Pinzón. Para los que conocen hace un poco de tiempo, como dice un pastor, si usted se tiene que hacer examen de colonoscopía, es de los nuestros. Porque pues no toda la generación nueva conoce a Carlos Pinzón, pero mi papá fue pionero de la televisión colombiana, de radio, televisión, así que yo crecí entre micrófonos, entre cámaras, y siempre supe que eso lo quería hacer, que yo quería las comunicaciones. Quise cantar, pero mi voz no me dio sino de locutora, así que hasta ahí llegué, pero lo cierto es que trabajé como actriz y presentadora en Colombia, hasta que en el año 93, estando en Colombia, pasaban dos hechos en ese año en Colombia. Uno, habían unos apagones, era el gobierno de Gaviria, habían unos apagones, así que yo que trabajaba en televisión, pararon las novelas de producirse, o sea que el trabajo había menguado, los medios de comunicación las cadenas televisivas habían comenzado a repetir novelas, así que la parte laboral estaba un poco fuerte, y además ese año se descubre una enfermedad en los ojos de mi hija. Caroline tenía aproximadamente 12 años. Era una enfermedad que se llama Stargardt. Ella perdió la visión central. De hecho, Caroline es considerada ciega legalmente en los Estados Unidos, pero los que la conocen saben que, wow, es de admirar todo lo que ella hace con la poca visión que tiene. Ella perdió toda la visión central, así que solamente le funciona el campo periférico. Y cuando la chequearon en Colombia, me dijeron que el médico de retinas me dice: ojalá usted pudiera irse a Miami, porque allá está el Bascom Palmer, que es un hospital especializado en ojos y además tiene un departamento de low vision, de baja visión. Así que Caroline, la enfermedad de Caroline no se puede operar, y lo que ella necesitaba era ayudas para poder llevar una vida lo más normal posible. Entonces eso hizo que nos viniéramos para Estados Unidos. Eso fue lo que yo pensé, que con ese propósito había llegado yo acá a Estados Unidos. La verdad es que en esa parte a Caroline le favoreció muchísimo, porque esta nación está hecha para personas con discapacidad. Mi esposo aquí, que estaba en silla de ruedas, podía manejar, no había un solo lugar donde no pudiéramos ir que pudiera ingresar Fernando en silla de ruedas. Así que esta es una nación de bendición, y así lo fue para el desarrollo de mi hija. Entonces, a los 2 años de haber llegado a Miami, tuve mi encuentro personal con Jesús. Comienzo a trabajar en la radio cristiana, Paraíso 88.3. Llevaba trabajando como casi un año y nos quedamos sin trabajo todos en un 13 de diciembre. ¡Wow! Hoy caigo en cuenta que hoy estamos 13 de diciembre. Ustedes no se imaginan lo que fue esa Navidad tan triste. No me voy a detener en eso, pero fue muy lindo, porque cuando se cierran puertas, y es como dije anteriormente, y estamos en medio del torbellino, yo lloraba amargamente y le decía a Dios: yo no sé hacer otra cosa que hablar por un micrófono, yo no sé hacer otra cosa que estar frente a una cámara. Y lloraba amargamente y tristemente, pero Dios conoce todo, y cuando nosotros no sabemos qué viene, Dios ya lo tiene preparado. Se cierra una puerta, pero hay una gran ventana que se está abriendo, que tú la desconoces, pero Dios la está preparando para ti. Entonces me quedo sin trabajo, y la persona que era de ventas de la radio nos dice: miren, va a llegar un sistema satelital a Miami, se va a llamar Voz Cristiana, apliquen. Habían varios requisitos: ser comunicador profesional, estar activo en la iglesia, sirviendo. Bueno, aplico y entro a trabajar a Voz Cristiana, hoy CBC La Voz. Todavía, Henry, son 25 años que lleva Pildoritas y Reflexiones al aire, porque el programa lo siguen pasando por allí. Durante 10 años hice La Mujer de Hoy, y un programa bellísimo, 2 horas diarias, pero empiezo a trabajar allí, y ese libro tiene el nombre de mi programa, que se llama Pildoritas y Reflexiones, 365 no temas.
Yo sufrí muchísimo en la parte sentimental. Siempre escogí mal. Fui mamá soltera a los 19 años. El que era mi novio se fue, la familia lo alejó de nosotros. Así que gracias al apoyo de mis padres y gracias a Dios, que en ese momento no tenía una relación tan estrecha con Dios, pero tomé la mejor decisión y fue ser mamá. Habían voces que me dijeran que abortara, había voces que decían que la diera en adopción, pero hoy le doy muchísimas gracias a Dios por haber tomado la mejor decisión de haber sido mamá, porque además hoy también soy felizmente abuela, gracias a esa hija maravillosa que tengo. Luego me casé con el que había sido mi novio del colegio. Me casé, ya Carito tenía 2 años y medio y fue la relación más triste y más dolorosa que había vivido. Sufrí violencia doméstica de verdad, de que estoy viva, porque Dios tenía un propósito para mí, porque era de perseguirme con un cuchillo, de que me quería dañar la cara, que si yo no estaba con él no era de nadie, o sea, y sufrí el peor abuso, que es el emocional y el verbal. Cuando a ti te abusan verbalmente, tu autoestima se vuelve pedazos, o sea, quedas completamente débil emocional. Así que estuve 5 años en esa relación, no sé, creo que fue mucho tiempo, pero tomo la decisión, me separo del que fue mi primer esposo, pero me dejó marcada porque yo no creía en el amor, no creía en los hombres, decía no me voy a volver a casar, no creo en el matrimonio. Y increíblemente me separo y mi carrera profesional comienza a florecer. Entonces comienzo a hacer novelas, comienzo a hacer programas de televisión y me comienza a ir muy bien. Y es cuando vuelvo al año 93, se descubre la enfermedad de mi hija. Mi hermana me dice, mi hermana ya vivía en Miami, me dice, vente para acá. Dejo mi carrera, vendo todo, vendo, regalo. Mi papá me decía, no puedo creer que te vayas a ir de Colombia si te está yendo bien. Le dije, papi, necesito un futuro para mi hija. Así que dejé todo y me vine acá. Pero la verdad es que Dios quería que yo lo conociera. Estando en Colombia, ya haciendo una novela con una actriz colombiana que fue de las primeras de la televisión que se convirtió, que se llama Nelly Moreno. Hicimos una novela juntas y ella con su esposo, que ahora son pastores en Miami, nos compartían a todos los del elenco. Ponían la música cristiana y esa música a mí me cautivaba. Yo decía, qué letras tan lindas, o sea, qué cosas, canciones con tanto contenido, sin conocer la palabra de Dios, pero me encantaba las letras. Así que cuando yo tengo mi encuentro personal con Cristo en Miami, el Señor no me llevó caminando, sino me llevó corriendo. Yo a los 7 meses de haber conocido al Señor ya era líder de, como decir, grupos pequeños, eran células. Dios me dio una gracia especial para compartir la palabra y esa célula se multiplicaba y esa célula se multiplicaba y se dividía hasta que, bueno, un día sigo trabajando en CBC La Voz, hacía el programa, como les digo, de la mujer, de pildoritas y reflexiones. Llega un evento muy importante cristiano a Miami que es Expolit. Mi mami ya se había convertido, estaba en Colombia, ya estaba asistiendo a Casa sobre la Roca en Bogotá y me dice, mija, el pastor Darío anunció que va a presentar un libro en Expolit. Bueno, allá me lo encontré, lo entrevisté, él estaba presentando el reto de Dios. El pastor Darío me cuenta que van a abrir Casa sobre la Roca Miami y la verdad me sorprendió porque en menos de 2 meses ya me estaban llegando la invitación para la inauguración de la iglesia y la iglesia era como a 2 cuadras y media de mi casa. Imagínense, yo digo, el Señor cuando quiere hacer algo, Él mueve lo que tenga que mover, porque Miami no es pequeño. Imagínense la iglesia a 2 cuadras y media de mi casa.
y ya Dios me había hecho mover de la iglesia donde yo había conocido al Señor. Así que mami estaba de visita, le digo, mami, se va a abrir tu iglesia. Llegamos a Casa Roca, al primer servicio, estaba el pastor Darío ahí. El pastor Darío, para los que no saben, fue compañero de mi papá de los medios de comunicación. Él también fue un hombre de televisión, un periodista muy reconocido en Colombia. Así que cuando nos conocimos, pues nos volvimos a ver, el pastor increíble, amorosísimo, y me dice, mira, yo tengo un noticiero, un programa que se llama Hechos y Crónicas. La verdad yo no lo conocía ese programa. Yo conocí al Señor en Estados Unidos. Ni iglesias cristianas en Colombia, ni programas cristianos conocía. Así que el pastor Darío me invita a hacer el cuestionario. Me dijo, necesito una periodista que me ayude. Así que el Dios fue tan lindo porque me atrajo en mi medio de comunicación y empiezo a trabajar allí. Cuando yo escuché al pastor Silvano predicar y empiezo a darme cuenta la visión de Casa sobre la Roca, yo dije, wow, esta es la horma de mi zapato. Pero yo ya me había movido de iglesia con Caroline y yo dije, Señor, esto que estoy sintiendo, solamente tú puedes confirmar que nos quieres aquí. La iglesia estaba comenzando, así que solamente había servicio inicialmente los domingos en un colegio, después se abrió el miércoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que no habían jóvenes, no había nada que a Caroline la pudiera cautivar, pero era tanto la palabra, la forma como el pastor Silvano transmitía la palabra, todo, que Caroline salió un domingo y me dijo, mami, esta es la iglesia donde yo quiero estar. Entonces allí nos quedamos en Casa sobre la Roca, Miami. Pasan como un par de meses y un día el pastor Darío me dice, y Lucía, la esposa, me dice, va a venir un pastor de Colombia. Él era pastor de Armenia, tuvo un atentado, le pegaron 3 tiros, mataron a su hermano y él ha recibido rehabilitación en Teletón. Teletón era la campaña que mi papá hacía en Colombia para las personas minusválidas y las personas con discapacidad, y yo siempre trabajé con mi papá en esa parte de la artística. Entonces me dicen, viene este pastor a Miami, y bueno, nada, pasó como una semana más y ese domingo yo veo a caminar a Fernando con unos bastones, pero a él se le veía el dolor. Con solo mirarlo uno sabía que Fernando estaba sufriendo. Él se acercó con sus bastones y me dijo, te felicito por tu papá, ha sido una bendición, yo he recibido rehabilitación en Teletón. Y miren las piezas como Dios empieza a armarlas. Fernando había venido a renunciar porque la que era su esposa lo había abandonado, se había llevado sus 2 hijos. Entonces él dijo, yo soy antidivorcio, voy a renunciar como pastor. Y el pastor Darío pues habla con él y le dijo, Fercho, eso no fue culpa tuya, a ti te abandonaron. Mira, porque más bien no te vienes a Miami. El pastor Silvano necesita ayuda, Fernando era administrador de empresas, entonces necesita alguien en la parte administrativa, necesitamos comenzar el instituto bíblico. Así que Fernando pasa un par de meses, él llegó a Colombia a arreglar todo y llega a vivir a Miami. Yo ya estaba en Miami, en Casa sobre la Roca, Miami. Fernando empieza el instituto bíblico, yo fui de la primera promoción del IBLI. Fernando fue profesor mío como de 2 materias o algo así. Él dice que yo le coqueteaba en clase, mentiras. Mentiras, porque además me costó muchísimo decirle Fernando. Él era el pastor Fernando. Y Lucía me decía, ¿usted es ridícula o qué? ¿Hasta cuándo le va a decir pastor Fernando? Ya éramos novios y yo pastor. Porque yo me costaba muchísimo. Imagínense, para mí era el pastor Fernando que había llegado a Miami y pues el respeto que uno tiene por los pastores. Pero el Señor es así. El Señor tiene preparado cosas para ti que tú no te imaginas. Mi historia es simplemente para que ustedes se den cuenta cómo Dios mueve las fichas. A veces nosotros nos preocupamos con anterioridad con cosas que Dios
ya lo está haciendo, ya Dios lo está preparando y cuando sea el momento oportuno llegará a tu vida. Y así pasó conmigo. Yo necesitaba sanar mi corazón porque había sufrido emocionalmente, porque me había equivocado siempre en la parte emocional, porque siempre me había equivocado mal, había escogido mal, o sea, todo lo peor. Y como no creía en el amor, entonces, y no creía en los hombres, pero cuando conozco al Señor, Dios me empieza a mostrar que todo lo que yo había vivido había sido culpa mía. Habían sido mis malas decisiones las que me habían llevado a darme un golpe y otro golpe y otro golpe. Que Él no era culpable de lo que había pasado en mi vida. O sea, Dios no era culpable. Y entonces, después de que Dios sana mi corazón, un día le digo en la iglesia: Señor, si tú tienes a alguien para mí, ponlo frente a mí. Ponlo frente a mí porque yo no iba a reuniones de solteros, a mí que no me presentaran a nadie. Carolyn me decía: mamá, pero tú tan joven, ¿qué haces sola? Y yo le decía: no voy a salir con nadie que no conozca, no lo voy a hacer. Entonces yo le dije a Dios: tú lo pones frente a mí. Así conocí a Fernando, frente a mí en la iglesia Casa sobre la Roca, Miami. Ya Fernando estaba radicado en Miami y nos volvimos, pues, Fernando, yo salía mucho con Esther Lucía y el pastor Darío. Esther Lucía siempre me decía los domingos: ¿qué va a hacer? Yo pues tengo que lavar, tengo que arreglar todo lo de la semana. Me decía: no, Camilo se va a almorzar con nosotros. Entonces yo me iba con ella y con el pastor Darío. Llega Fernando y Fernando estaba solo. Entonces salíamos los cuatro. Entonces, pero era un deleite oír al pastor Darío y a Fernando hablar. No, ustedes no se imaginan. Los dos a cual más de risueños. No, eso era una caja de música, era un deleite, pero además yo empecé a darme cuenta que teníamos muchas cosas en común, Fernando y yo. Nos gustaban las mismas cosas, era una cosa de verdad que yo más de una vez me volteaba y yo decía: wow, o sea, era impresionante. Yo le había pedido a Dios: no quiero un hombre que me endulce el oído y me diga todos los días, no. Y Fernando fue entrando a mi vida de una manera tan sutil. Nosotros duramos 1 año y 2 meses de amigos. Y pasó mi cumpleaños el 20 de marzo y el 24 de marzo del 2022, Fernando, del 2022, del 2002, del 2022, del año pasado, del 2002, nos hacemos novios. Eso fue una belleza, no me puedo detener ahí, pero fue una belleza. Lo único que les digo es que Fernando, cuando se me declaró, porque él era a la antigua, él fue divino, él habló conmigo, fue y habló con el pastor Darío y Esther Lucía, fuimos y hablamos con Carolyn, bueno, divino. Pero Fernando me dijo: no tengo dinero, solo tengo un par de manos para trabajar por ti. Solo quiero que cuando llegues al cielo le digas a Dios que sí existe la felicidad, porque voy a trabajar todos los días de mi vida para hacerte feliz. Y así lo hizo. Esa es la nostalgia que me causa, pero tengo mucho agradecimiento a Dios por haber conocido a Fernando, por haber sido la esposa de un hombre tan maravilloso. Los que lo conocieron saben de qué estoy hablando. Fue un hombre, wow, un hombre que de verdad marcó la historia de todos los que lo conocimos. Entonces nos casamos, duramos 1 año y 2 meses de amigos, 7 meses de novios y nos casamos el 26 de octubre del 2003. Comenzamos a servir en la iglesia, nosotros manejábamos los Josué, los solteros adultos. Yo seguía en la radio trabajando, Fernando pues como pastor y copastor y bueno, todo lo que hacía el profesor del Instituto Bíblico, hasta que el pastor Darío habla con nosotros y nos dice que por qué no venimos a Orlando, que había un grupo de gente aquí que se reunía a orar y que estaban pidiendo un pastor que pudiera venir a Orlando. Entonces en el 2009 nos vinimos a vivir, enero 9 del 2009 nos venimos a vivir a Orlando y el 25
de ese mes abrimos Casa sobre la Roca. Quiere decir que nosotros estábamos recién instalados, mami vino conmigo en la mudanza con nosotros, abrimos la iglesia en un hotel. Henry y Adriana, wow, qué siervos, qué siervos. Esta hermosa pareja vivían en Tampa, se venían todos los domingos con Laurita, su hija, con Danielita, su otra hija, a servir desde Tampa hasta Orlando. Todos los domingos teníamos 2 servicios, así que ellos tenían que estar aquí a las 7 de la mañana y todos los domingos servían acá. Así que yo los honro y me siento orgullosa que ustedes sean los pastores de esta iglesia. De verdad, unos siervos tiempo completo. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en Orlando. En Orlando. 13 de diciembre. Ay, no, ¿qué tal? Dice que el 2002. Bueno, espera que me pasé. Bueno, no, ya me fui. Ya pasó, ya voy acá. Bueno, Fernando tenía varias condiciones de salud. De hecho, el testimonio de Fernando se llamaba Duro de Matar. Y tenía más partes que la propia película. Creo que nos alcanzó a dar como, no sé, 5, no sé. Fernando tenía muchas condiciones de salud, pero la última, la que realmente fue la que acrecentó su quebranto de salud, es que él tenía marcapasos y le empezaron a dar un medicamento para el corazón que le afectó los riñones. Y entonces empezó en un proceso de diálisis eso fue lo que realmente lo menguó completamente, porque Fernando no resistía. Cada vez que le colocaban el puerto para hacer la diálisis, Fernando quedaba como un pollito. Él se desvanecía, perdía el habla. Para calentarlo, eso había que ponerle todo tipo de cobijas. Él tenía una de Santa Fe porque amaba Santa Fe, su santafecito lindo. Lo enrollábamos en esa cobija, gorro de lana, porque empezó a menguar. Eso fue año 2014. Empieza Fernando así en declive, empezó a retener muchísima agua. La gente que lo conoció sabe que prácticamente los últimos 6 meses Fernando predicaba sin zapatos porque no podía ponerse zapatos, los pies eran así. Entonces empieza a menguar, comienza el 2015 y empiezan las hospitalizadas. Adrianita fue un soporte para mí grandísimo. Ella y Angelita iban prácticamente un día sí, un día sí, un día no, estaban al tanto de todo lo que le hacían a Fernando, miraban todas las cosas, pero Fernando empieza a menguar, sale del hospital, vuelve a entrar, salía del hospital y cada entrada eran 20 días y era una condición bastante fuerte. Y hasta que el 17 de mayo del 2015, domingo, Fernando fallece. Entonces, obviamente eso fue para mí un devastador en el sentido de había una vida hecha, había una ruta que habíamos marcado, nos habíamos venido a vivir a Orlando. Cuando pasamos el toll, me acuerdo que Fernando de la Oceola, Fernando dijo: aquí quemamos los barcos, ya no hay retorno. Y cuando Fernando se muere, yo digo: wow, ahora yo estoy aquí en Orlando y ¿qué va a ser de mi vida? O sea, fue de verdad literalmente pararme y sentir que me quitaron el mundo, que me quitaron el piso y arranca un proceso. Entonces, en medio de todo esto, el pastor Darío me da 2 consejos y me dice: Normita, no es bueno que sigas en el mismo entorno donde estás. El doctor Dobson aconseja: vete, quédate un tiempo por fuera de la iglesia, sana tu corazón. Y entonces me voy 1 año y 7 meses a otra iglesia, pero también el pastor Darío y otras personas me dicen: ¿por qué no escribes un libro? Tú has tenido tantas vivencias y tantas vivencias, ¿por qué no escribes un libro? Yo pues había sido actriz, presentadora, pero entre mis planes no estaba escribir un libro. Entonces oro y le digo: Dios, ¿de verdad tú quieres que escriba un libro?
y el Señor me trae a memoria que estando nosotros en Miami, Fernando había comenzado a decirme: Dios me ha dicho que escriba un devocional para combatir el temor. Cada vez que estoy en consejería, la gente está llena de temor. Imagínense, no había pasado la pandemia. Esto fue cuántos años atrás. Entonces, cuando el Señor me dice eso, me dice: vas a escribir ese libro, lo vas a hacer en homenaje a Él, se va a llamar como tu programa porque es como te conocen en toda América Latina, y ustedes no se imaginan lo que esa indicación fue para mí en medio del dolor, de la soledad, de tener la vida mirando al infinito y más allá, porque empieza un proyecto de vida, empieza algo, una ilusión que hacer. Empiezo a buscar en la computadora si Fernando había escrito algo y me encontré con casi todos los versículos, los 365 versículos, Fernando los había buscado. Así que fue para mí una bendición porque me ahorró mucho trabajo de buscar, además de escribir los versículos. Y yo digo que ese libro es un hijo de Fernando y mío. Siempre trabajamos en equipo. Yo digo que Dios sabía que nuestro tiempo iba a ser muy corto de estar juntos y por eso lo vivimos tan lindo e intensamente. Nosotros, además de haber servido juntos en esta iglesia 6 años y medio como pastores, nos encantaba cantar, nos encantaba salir, nos encantaba reírnos, nos encantaba disfrutar, ver películas de acción. Vivimos intensamente el tiempo que Dios nos permitió vivir. Y cuando yo estaba escribiendo ese libro, el diablo me mandaba mensajes a la cabeza y me decía: se murió tu amor, el amor de tu vida. ¿Y dónde está toda la gente a la que servías? ¿Dónde está toda esa gente de la iglesia? Y cuando yo me di cuenta la trampa del diablo, revertí todo y empecé a darle gracias a Dios. Y le dije: Señor, gracias porque con Fernando conocí el verdadero amor. Gracias porque pudimos servirte juntos como pastores en esa iglesia. Gracias, gracias, gracias. Y todo lo que el diablo quería que yo peleara con Dios, le reclamara a Dios, todo lo revirtió en bendición y agradecimiento a Dios. Por eso les decía, mis lágrimas son de agradecimiento a Dios. Nunca le reclamé al Señor. Yo entendí que el tiempo de Dios en la vida de Fernando, ese era. Fernando había terminado su carrera. Fernando había cumplido su propósito en la tierra. Fernando ganó muchísimas almas para Cristo. Fernando fue un hombre que dejó huella por donde él pasó, dejó huella. Y su tiempo había llegado, su salud ya no podía más, su cuerpo ya no resistía más. Entonces el tiempo de Fernando había culminado, pero el mío no. Dios tenía otro propósito para mí, Dios tenía nuevos comienzos para mi vida y lo empecé a entender a través de ese libro, empecé a entender a través de lo que Dios me ha podido dar nuevamente en mi vida, que Norma Pinzón tiene una vida por delante, no sé cuánta será, cuánto tiempo será, pero lo que me quede de vida haré lo que hago y es llevar la palabra de Dios donde Dios me ponga, a un grupo pequeño, a un grupo grande, donde Dios me ponga, le serviré a Dios siempre. Así que eso quería dejarles en el corazón, así que muy importante, para que usted reciba lo nuevo que Dios tiene, necesitamos hacer cierres esenciales. Necesitamos, por ejemplo, en mi caso, para yo poder estar hablando con ustedes acá, y yo le digo a Adrianita, hoy me removió lo del estar en este púlpito, pero yo entro a la iglesia sin fantasmas en la cabeza. Yo no entro diciendo: ay, nosotros fuimos los pastores de esta iglesia, esta era mi oficina, esta era... No, eso ya quedó cerrado y clausurado. O sea, el tiempo que yo serví, que fui la esposa de Fernando como pastores aquí, gloria a Dios, esa etapa terminó, esa etapa quedó clausurada, esa etapa quedó como una experiencia hermosa de haberlo vivido, de haber sido piso donde se levantó esta iglesia que se ha mantenido, pero que sé que Dios tiene cosas hermosas para esta iglesia. Lo sé, Adrianita, lo sé, Pastor Henry, que Dios está haciendo cosas hermosas, está sanando, está limpiando, pero tenemos que sanar nuestro corazón para recibir lo nuevo que Dios tiene.
Nunca vas a poder recibir nada nuevo si sigues mirando atrás. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? No se dan cuenta, y esa palabra es muy importante. No se dan cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque mientras seguimos mirando atrás, yo era, yo tuve, yo fui en Colombia y tuve esta empresa y ahora no tengo, y ahora yo fui casada, tuve un esposo, tuve mucho dinero. Miren, lo que fue ya fue. Lo que fue ya fue. Esperemos lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Extiendan sus manos para recibir lo nuevo. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos son importantísimas. Yo sané mi corazón. Yo tuve que llorar. Tuve que pasar mi duelo. Tuve que decir: Dios, me duele respirar. Creo que no voy a poder soportar este dolor. No sé qué hacer. Salía por las calles y lloraba amargamente por las calles. Pero todo pasa. Y hay que pasarlo y no saltar las etapas. O sea, duele, vivamos el dolor, el luto, para poder sanar y decirle: Señor, no puedo, ayúdame. Y así lo hizo Dios conmigo. Me ayudó a sanar un dolor que yo pensé no lo iba a poder superar. Han pasado 8 años, estoy aquí haciendo cosas para el Señor siempre. Y quiero terminar con esta palabra que me la dio precisamente Adrianita hace un tiempo. Adrianita ella es una excelente terapista, excelente. Y yo tuve 2 accidentes en menos de 7 meses, así que ella me ayudó muchísimo como terapista, pero también como consejera. Varias veces hablé con ella. Y quiero que ustedes se queden con esta hermosa promesa: la alegría de los redimidos. Isaías 35. Esta palabra es para ustedes. Se alegrarán en el desierto y el sequedal. Se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirá entonces los ojos de los ciegos y se destapará los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. ¿Qué dice el versículo que les compartí? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen en ese camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que pase por él. Allí no se les encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con un canto de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría. Se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Amén. Yo sé, y esta palabra la tengo en mi corazón y se lo dije a Adrianita: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y la traducción del lenguaje actual dice: la grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Amén.